Bueno, Dios no, el hombre, ok, déjame buscar la forma de cómo yo puedo enriquecer mi espíritu, ¿no? Eh, Ujú. por poner un ejemplo, eh, dice en la Biblia, para tomar un punto, dice que las obras de la carne, por decir algo, las obras de la carne vienen siendo esa parte mundana mía, esa parte material. Pero lo que quieren decirte, mira, las personas que actúan en base al mundo, a su parte carnal, ellos hacen adulterio, ellos hacen fornicación, ellos hacen inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, esa parte material. Pero lo que quieren decirte, mira, las personas que actúan en base al mundo, a su parte carnal, ellos hacen adulterio, ellos hacen fornicación, ellos hacen inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, desavenencias, herejía, etcétera, ¿verdad? Ahora, las características de los que viven por el Espíritu vienen siendo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero como somos hombres duales, entonces tú no me vas yo no te voy a decir, no, los cristianos viven únicamente por el Espíritu. Eso es falso. Por eso que el hombre tiene esa dualidad. Mientras en un momento estás viviendo por la carne, porque te da envidia cuando ves a otro obteniendo lo que tú querías obtener, pero a la vez tú también puedes demostrar ser un ser pacífico, a la vez puedes tener paciencia. Entonces esa es la dualidad del hombre. Y no es que no, es que no, no, yo Sí, soy sí, claro. puro y por eso yo me voy al cielo. No, si la palabra de Dios te lo dice, los que van a ir al cielo van a ir es porque hay un Dios misericordioso. No, nosotros no nos merecemos nada. Todos somos pecadores porque pecado es matar a alguien, pero también pecado es ver a la mujer del otro. Entonces, ¿quién en el mundo no ha hecho algo así? Entonces, el que va a ir al cielo, que según en la Biblia y dependiendo de qué iglesia pertenece y cuál es tu enfoque, pero supuestamente en la Biblia hay un número que ya está decidido, quiénes son y cuántos son. Que es bueno, no, eso fue lo que decidió Dios. ¿No? En parte de la Biblia, cuando el pueblo judío estaba en cautiverio en Egipto, Dios influyó en Faraón para que se opusiera a cada vez que iba Moisés a decirle que le diera el pueblo para llevárselo. Y después, a la tercera, cuarta vez que Moisés va a hablar con Faraón para decirle que se quiere llevar el pueblo de Egipto y buscar la tierra prometida que había ofrecido Dios, y Dios me enviaba su espíritu para que Faraón se opusiera a eso. Al final, cuando se lo lleva, Dios viene y mata a todos esos egipcios, incluyendo a Faraón, simplemente porque no lo reconocían como Dios. Entonces a veces uno dice, bueno, pero si Dios lo puso terco, ¿por qué después lo castigó, no? Sí, sí. Porque simplemente él sabía que no era de él, que no era de los suyos, pues no. ¿Qué pensamiento tuvo Dios ahí? Yo no soy quien para juzgarlo, ¿no? Entonces, es en base a eso. El hombre es tan finito, el hombre es tan pequeño, tan limitado, que nosotros como hombres necesitamos, cuando hablo de hombres y mujeres, ¿no? Como género, estamos limitados en todo, que nosotros necesitamos puntos de referencia para todo. El hombre vive de paradigma en paradigma. ¿Qué es paradigma? Paradigma lo que quiere decir es, ok, yo creo en esto, porque yo creo en esto, entonces mi forma de vivir es esta y esta. Entonces tú, en base a una referencia, tú creas la forma de cómo tú debes convivir o cómo tú debes actuar en tu vida, ¿no? Entonces, Sí, sí. eh, para el cristiano, si tú lees la Biblia del comienzo al final, te darás cuenta que a la final hay un juicio, que a la final dicen que viene la segunda venida de Cristo y que Él va a traer el gobierno ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya
si tú entiendes el por qué, por más que el hombre trate de mejorar, ya hay un juicio, ya se sabe que nunca vamos a llegar a tener ese gobierno ideal, Ok, pero un momento. que nunca el hombre va a estar en condiciones de darle el bienestar que debe tener el hombre. ¿Por qué? Por sus limitaciones, ¿no? Y entonces Ok, viene nuevamente ese ser que no va a traer la vida deseada. ok, pero entonces, no, eso resulta un poco contradictorio. Y explico el por qué. Porque si me está diciendo que Dios cedió su propiedad al hombre y una vez que cedió dijo que no iba, como es un ser puro, no voy a interceder porque vuelve, porque está escrito que va a volver. Asumiendo que Jesús es Dios en forma de hombre o encarnando un hombre. Bueno, Jesús fue hombre, ¿no? Jesús es hombre, Jesús está vivo todavía, ¿no? Hay un libro que se llama El caso de Cristo, que ese es un libro, en la Biblia hay muchas, vamos a llamarlas contradicciones, ¿no? Cuando uno la lee muy superficial. Pero por lo menos en los evangelios ellos citan puntos de referencia, la puerta de no sé qué, la puerta del camello, la puerta del otro. Y cuando el evangelista describe la ubicación de algunas cosas, hay diferencias entre un escritor y el otro, ¿no? Esto fue Ok. un periodista estadounidense que no era creyente y el hombre se dedicó, dijo que iba a escribir un libro para demostrar las incongruencias que había en la Biblia. Resulta que el hombre después que terminó de escribir el libro se convirtió en creyente porque empezó a conseguir que todas esas incongruencias, las ciudades son muy parecidas al hombre. Las ciudades cambian, ¿no? Si tú excavas en Roma, ya están consiguiendo que la ciudad de no sé cuántos años atrás está metida allá abajo, debajo de la tierra, y consiguen casas y consiguen objetos. Es decir, las ciudades no son estáticas, las ciudades crecen y parte de las ciudades envejecen y desaparecen. Entonces, Sí. resulta que dependiendo porque acuérdate que tampoco los evangelios fueron escritos inmediatamente, no era que Jesús tenía un hombre al lado que le iba haciendo la biografía, ¿no? No, ellos escribieron después que él se fue. Pero bueno, tan así es que cuando viene Jesús y cuando Jesús resucitó, en la Biblia dice que hubo mucha gente que lo vio. No fueron nada más los 12 que andaban con él, que después fueron 11 nada más, ¿no? Y después, bueno, tuvieron que elegir al sucesor de Judas. Eh, en, había multitud de gente después que Jesús resucita que lo vieron, ¿no? Y todo esto está reseñado ahí y la Biblia tiene evidencia histórica porque cuando tú lo lees te das cuenta que ellos hacen referencia a sitios y entonces van y analizan y estudian y se dan cuenta por otro lado de que sí existen esas referencias, ¿no? Eh, pero, pero todo eso, como te digo, ese libro es muy bueno, se llama El caso de Cristo. Y ahí tú vas leyendo y vas viendo un montón de cosas que uno piensa que son incongruentes, como se van consiguiendo fuentes que no son bíblicas, sino fuentes de otro tipo de registro, porque los romanos llevaban su Ok. registro. Los romanos llevaban su registro y todavía esos pergaminos existen y tú puedes consultar un montón de datos que aparecen en la Biblia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cristo en su segundo gobierno, acuérdate que él fue un hombre, él es hombre, él nació en una mujer y él se crió en la tierra y él vivió acá. Él murió, pero también él resucitó. Entonces Jesús está vivo, lo que pasa es que su domicilio es otro ahorita. Entonces cuando él viene a recuperar su trono como rey de los hombres, en su dualidad Ok. Dios-hombre, ¿no? Ok, ok. Sí, 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 sí. Sí entiendo lo que me quiere decir. Sí, sí, sí lo entiendo. Y con respecto al libro, creo que lo voy a buscar a ver qué tal. Bueno, yo creo que voy a dar mi opinión sobre la espiritualidad. Y comentando sobre lo que usted dijo, es bastante similar, pues.
Porque para hacer esto tuve que leer o investigar un poco sobre el tema. Y básicamente la espiritualidad es eso, es la manera en que el hombre se puede conectar con Dios desde un punto de vista religioso, pero también tiene su otro punto de vista, que es un punto de vista más filosófico, que básicamente es la espiritualidad es un estilo de vida que no necesariamente tiene que estar ligado a un ser superior, sino que se destina a nutrir el espíritu de la persona con acciones. Pero el punto de vista religioso sí es muy similar a lo que usted dijo. Pero bueno, Que disculpa que te le... interrumpa, ¿no? Para ponerte un ejemplo, para que te des cuenta cómo a veces la falta de conocimiento que tenemos no. Los budistas no creen en un Dios. Para ellos Buda fue un hombre, Ujú. ¿no? Y lo que ellos creen es que el sentido de la vida te lo da en buscar todas esas cosas que carecemos en ti mismo. ¿Entiendes? Ellos Ok. entienden que nosotros somos, aunque somos seres individuales, somos partes de un todo, ¿no? Que lo que yo hago tiene una consecuencia a la persona que está cerca de mí, ¿no? La forma como yo Ok. pienso, la forma como yo vivo, todo eso está. Entonces, ellos piensan que lo que pasa es que ellos ven a Buda como ese hombre que consiguió llegar a la plenitud, ¿no? Sí. Entonces, ellos lo que están es tratando de seguir el camino de Buda, ¿no? Eh, Sí. a mí me llamó muchísimo la atención la forma como ellos, que el Dalai Lama da sus opiniones, porque primero el Dalai Lama tiene estudios en biología celular, creo que es, y biología molecular, algo así. Y me llamó muchísimo la atención hasta que cuando ellos practican la meditación, una de las partes de la meditación que ellos hacen buscando a ese ser que está allá adentro, es que ellos simulan la muerte. Ellos logran con su ejercicio disminuir las veces en que respiran y llegan hasta parar los latidos del corazón por un instante, porque ellos dicen que ellos tienen que prepararse para ese momento que es parte de la vida, ¿no? Ok. Ahora, lo otro en que ellos creen es que ellos van a ser reencarnados. Se supone, bajo la creencia budista, de que tú naces y vas a ir reencarnando, 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 y lo que llaman ellos los karmas vienen siendo esos errores que tú hiciste en la vida pasada, son cosas que tú tienes que superar para poder conseguir la plenitud. Entonces vuelves a nacer y vuelves a pasar por las mismas cosas que pasaste, no las mismas, aquellas que fracasaste, hasta que tú consigas llevar una vida tan plena Superarla. y superar todo eso y ahí ya no reencarnas más, te unes al todo. Ok. Entonces, si se puede, una gente puede decir, bueno, pero esto es una religión, sí, posiblemente, porque esas prácticas que hacen ellos son comunes, ¿no? Ellos siguen una metodología Ujú. para llevar su vida adelante. Entonces, por eso se reconoce al budismo como una religión, pero no en base a que ellos crean en un ser superior, porque para ellos no existe. Ok. ¿Ves? Entonces eso puede ser, dice, bueno, pero entonces si no tuviesen esa metodología de hacer las cosas, son ateos. Es tan así que como dice uno, como digo yo, la perspectiva, el paradigma en lo cual que, que tú le digas a un cristiano, ¿dónde tú quieres ir? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Qué te va a responder el cristiano? Que él quiere que lo lleven para el No cielo, por el cielo. ¿verdad? Ok, bueno, esa misma pregunta se le hicieron al Dalai Lama en esa conversación. Y entonces le dice, bueno, en el caso de que usted creyera, ¿para dónde le gustaría ir a usted? ¿Al cielo o al infierno? Entonces dice, a mí me gustaría ir al infierno porque ahí tengo más cosas que arreglar. Ok. Entonces tú dices, wow, ¿no? Tú dices, wow, tú no te esperas esa respuesta. No, la verdad que no. Entonces, bueno, la historia del pueblo tibetano es bien larga, pero sí hay muchas enseñanzas, porque por lo menos eh, se dice que una de las cosas fundamentales en la vida es la perspectiva que tenemos. Hay casos de dos soldados que han tenido una vida muy similar, van a una guerra, están en el mismo batallón, sufren las mismas cosas, entonces cuando regresan
los dos soldados que han pasado por las mismas cosas durante toda la vida, se consiguen que la actitud que tiene uno ante la vida después de eso se meten a drogadictos, llevan una mala vida, mientras que otros empiezan a ver la vida con un punto de vista más positivo, ¿no? Entonces Ujú. terminan en desenlaces diferentes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ellos llaman perspectiva. Y entonces ahí uno empieza a ver mucha similitud entre el budismo en cuanto a lo que piensan, entre el budista y el cristiano, porque decía el arzobispo Desmond Tutu que una vez se le pegó un dolor en la vesícula, estando en un país muy pobre, y el dolor era muy, muy intenso. Y mientras lo llevaban en carro al hospital un periodo de aproximadamente media hora, el dolor él pensaba que él no iba a llegar al hospital, pero cuando él veía por la ventana y veía tanta miseria y tanto dolor en ese pueblo, él se sintió que esa gente tenía un dolor mucho más intenso que él, entonces él sentía que le dolía menos. ¿Ves? También dicen que la experiencia que tienen los astronautas que han tenido la oportunidad de salir de la órbita terrestre y ver la Tierra desde afuera, se dan cuenta que no hay fronteras, se dan cuenta que es un todo, que la Tierra es un todo, que no se ve. Desmond Tutu, que una vez se le pegó un dolor en la vesícula, estando en un país muy pobre, y el dolor era muy, muy intenso, y mientras lo llevaban en carro al hospital un periodo de aproximadamente media hora, el dolor él pensaba que él no iba a llegar al hospital, pero cuando él veía por la ventana y veía tanta miseria y tanto dolor en ese pueblo, él se sintió que esa gente tenía un dolor mucho más intenso que él, entonces él sentía que le dolía menos. ¿Ves? También dicen que la experiencia que tienen los astronautas que han tenido la oportunidad de salir de la órbita terrestre y ver la Tierra desde afuera, se dan cuenta que no hay fronteras, se dan cuenta que es un todo, que la Tierra es un todo, que no se ve individuo por ningún lado. Ok. Y entonces se habla del causa-efecto que hay entre nosotros. Pero también se dice que las desdichas que tiene el ser humano es porque con este tipo de vida materialista, con este tipo de vida enfocada al mercado, en el rendimiento y el aprovechamiento del uno por el otro, se dice que el hombre se ha centrado tanto en sí mismo que eso es lo que le ha traído las desdichas. Y por eso es que hay tantas cosas miserables en la vida y por eso es que no conseguimos cómo tener una vida plena. Porque lo que estamos viviendo es un canibalismo sin necesidad de comernos la carne del otro, sino que yo exploto al uno sin tener ningún tipo de misericordia y entonces eso se llama egoísmo, eso se llama egocentrismo. Y eso es lo que está trayendo al hombre a la desdicha. Bueno, eh, con respecto a lo del budismo, a la forma en que llevan las cosas, hace poco un familiar cercano estaba como metido, no sé si es una especie de fuente religiosa o una religión en sí, una creencia, la verdad no estoy muy seguro de qué es, pero se llama Cursos de Milagros. Y lo que intentan ellos es como explicar la Biblia de una forma, no sé si lógica será la palabra correcta, pero sí de una forma más, o sea, natural, por decirlo así, sin que sea tan épica, por decirlo de esa forma, o sea, tan fantasiosa de que Moisés abrió el mar en dos, ni nada de eso. O sea, trata de explicar las cosas de un punto de vista más centrado, por decirlo así. Y en ese tipo de fuente religiosa, creencia que se llama Curso de Milagros, ellos dicen algo muy similar a lo que usted dijo sobre el budismo, que el hombre va a seguir reencarnando todas las veces que sean necesarias hasta que pueda limar todas las asperezas o todas las carencias que tiene, hasta llegar al punto de evitarlas todas o suprimirlas todas, y en ese punto dejará de seguir reencarnando y se unirá a Dios. Y ellos ven a Dios como una especie de masa o una nube, y nosotros como humanos, como especie, fuimos una parte de esa nube que se desprendió, por decirlo así. Entonces, ellos ven que cuando el hombre o todos los hombres logren, o en su mayoría logren, ser un ser, limar sus asperezas, por decirlo así,
esa pequeña o ese pequeño pedazo de masa que se desprendió se unirá a ese todo, o sea, a ese ente completo, a esa nube que es Dios. Ellos, o sea, desde una forma bastante, no sé si rara o lógica, con algo de ciencia, no sé, pero intentan explicar más o menos no sé si el catolicismo, pero la religión en sí, o sea, las creencias católicas o cristianas, le intentan explicar de otra forma. Bueno, yo te voy a decir una cosa. No necesariamente el hecho de que tú creas que Cristo es tu, como dicen, tu Señor y tu Salvador, eh, pero después tú agarras y le preguntas, pero la Biblia dice esto y aquello, y te dicen, ah, sí, pero yo no creo en eso porque eso lo escribió un hombre. Entonces, no necesariamente el hecho de que alguien sea cristiano o crea en Cristo, no necesariamente esa persona tiene como paradigma de que la Biblia es la palabra de Dios y en base a eso tú vas a tratar de conducir tu vida, ¿no? O por lo menos saber cuándo estás haciendo las cosas bien y cuándo las Ujú. estás haciendo mal. Eh, yo te voy a hacer unas preguntas. Yo no conozco mucho a esa gente que cree en ángeles y esas cosas, ¿no? De que yo sí sé que existen, porque aparecen en la Biblia los ángeles y los nombres y todo, ¿no? Después te voy a dar ciertas referencias. Pero esa gente adora a los ángeles, esa gente le prende vela a ángeles, ¿no? Pregunto. Que- Es que vuelvo y repito, es algo que en un momento, hace un par de años, como que indagué, pero tampoco le di demasiada importancia. Entonces, mi respuesta a la pregunta es que creo que sí le prenden velas y adoran a los ángeles. O Creo, no estoy cuando seguro. yo te leí, una de las cosas que hace el hombre en la carne está la idolatría. Eh, ¿Qué? en la Biblia dice que Jesús es el único camino a la salvación. ¿Ok? Ok. Jesús es el único, eso es lo que dice la Biblia. Por eso que hablo de paradigma. Jesús es el único camino a la salvación. Entonces, ¿por qué tengo yo que adorar a un ser que no es Jesús? O no es el Padre o no es el Espíritu. Ok. ¿Bien? Entonces, ese es el punto. La gran diferencia entre los protestantes y la Iglesia Católica es que uno de los protestantes dicen que los católicos con la práctica se han ido despegando del conocimiento bíblico. Entonces están haciendo cosas que en la Biblia dice que no debes hacer, como es el Ok. adorar a un ídolo, ¿no? La Biblia lo que dice que cuando Dios utilizó el vientre de María, ¿verdad? Para que su hijo naciera y era porque era una mujer virtuosa, ¿no? Pero era un ser humano, ¿no? Y dicen que algo así dice la palabra más o menos como que será enaltecida o que será reconocida por los siglos de los siglos. Eso quiere decir, claro, de ahí nació Cristo, pero eso no le da ningún tipo de poder. La Biblia dice que Jesús es el camino. Solo Jesús te va a dar la salvación. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué después cuando muere Jesús y ese lugar santísimo que había en el templo judío, se rompe la cortina donde únicamente una vez al año podía entrar un sacerdote porque se decía que ahí vivía Dios, y al momento en que Jesús muere en la cruz, se raja la cortina, ya lo que da a entender es que tú tienes acceso a ese lugar, ya tú puedes hablar directamente con Dios, ya tú puedes acercarte a tu Dios? Entonces, ¿por qué vamos a ir en contra de lo que dice el manual? En la Biblia no dice que el hombre puede reencarnar. En la Biblia lo que dice es que después que tú mueras, tú vas a ir a un estado donde vas a estar descansando. Y después que Jesús venga a imponer su reinado, va a haber un juicio y ahí van a despertar los muertos. Ahí no dicen que tú estás volviendo a nacer. ¿Ves? Sí, Entonces, sí. básicamente lo que se está haciendo es una mezcla de doctrina, Ujú. ¿no? Entonces, yo Sí, no sí. estoy diciendo que está bien o está mal. Yo simplemente estoy describiendo lo que hacen Sí, y sí, dando su opinión. comparándolo con lo que yo creo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces por desconocimiento, muchas veces porque simplemente la persona cree en eso y alguien creó esa doctrina y hay gente que va a empezar a seguirla, ¿ves? Hay gente que se acerca mucho a la iglesia, eh, también hay abuso en los dos lados. Yo no estoy diciendo con esto que la iglesia protestante es perfecta, estoy diciendo que el hombre es imperfecto,
Hay una dualidad de 50-50. Tú vas a conseguir cosas que no están bien hechas del lado protestante también. Cosas que tampoco son muy bíblicas, ¿no? Ujú. Hay críticas de todo tipo. Eh, pero tú tienes acceso en tu manual de operaciones a la palabra de Dios y tú puedes decir, wow, esto está bien hecho, esto no está bien hecho, explíquenme, ¿no? Tú tienes ese acceso. Entonces, si uno lo tiene, yo te invito a que agarres la Biblia y empieces a leerla con detenimiento. Y si quieres, agarra un resaltador y cada vez que diga debe, agarre y subraya esa oración. Y entonces te vas a dar cuenta de cuántas cosas debería ser el hombre para ser perfecto. Y perfecto digo yo ante Dios, ¿no? Para no Ujú. ser reprochado. Eh, y entonces te darás cuenta. Te darás cuenta porque la Biblia dice, no, los evangélicos no toman, así se dice en Venezuela. Pero la Biblia realmente lo que dice es que el hombre no debe emborracharse, porque cuando se emborracha Abusar hace de la cosas sustancia. estúpidas, hace cosas estúpidas. Ok. ¿Ves? Entonces no es que digan que no beba. Ahora también hay hermanos, porque la iglesia es un hospital. En la iglesia hay gente que ha hecho cualquier cantidad de estupideces y que llega a los pies del Señor derrotados y buscando ayuda, ¿no? Y entonces vas a conseguir de todo tipo de personas, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta de que, wow, si yo me pongo a tomarme una cerveza al frente de un hermano que fue alcohólico, cuando ese hombre ve esa cerveza, puedo estar haciéndole un daño, Sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces la gente se cuida un poquito de no hacerlo así. Pero en ninguna parte te están diciendo que no te puedes tomar una cerveza. Bueno, yo saqué a relucir eso porque me pareció interesante, pues, por lo que me explicó del budismo y que es bastante similar a la forma en que expresa esas personas con su creencia. Y la verdad yo no estoy muy involucrado en esa vaina, en esas cosas, o sea, no sé mucho sobre eso. Ok. Mira, en la Biblia hay referencias, hay varias referencias cuando se aparecen ángeles ante los hombres. Y cuando ellos ven cuando el hombre ve que son seres que son celestiales, por decir algo, que vienen del cielo, ellos tienden a postrarse. El hombre tiende a postrarse y el ángel lo levanta y le dice, yo no soy Dios. Tú no tienes que reverenciarme a mí. Eso es Ok. bíblico. Hay uno solo al cual tú tienes que echarte en el suelo, a tu creador, ¿no? Entonces, hay varios. Mira, para darte una idea en general, se dice que Abraham, que primero se llamaba Abraham, después se llamó Abraham, es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue ese hombre al que Dios le dijo que te haré padre de muchas naciones. ¿Ok? Entonces, Abraham es el padre de la religión o del mundo judío. Pero Abraham, en una de las promesas, ya cuando Abraham tenía más de 100 años, viene Dios y le dice que, porque Abraham no tenía hijo, viene Dios y le dice que va a dar un hijo. Pero él se veía tan viejo y su mujer era tan vieja que agarró la mujer, siendo viejita, agarró y le agarró una esclava y se la puso una noche para que tuviese sexo con él. Y de ahí nace un hijo que se llama Ismael. Y Dios le dice, tú no me esperaste, tú malinterpretaste o no te impacientaste. Yo te dije que te iba a dar un hijo con tu mujer, yo no te dije que te lo ibas a tener con otra mujer. Entonces, cuando ya después él tiene el hijo con su mujer, el hermano mayor era Ismael, pero lo había tenido con una esclava. Entonces, el otro hijo, entonces empezó a haber disputas entre los hijos y entre las madres. Y viene Dios y le dice que eche de su casa a Ismael con su mamá. Ismael se va y en el camino Ismael casi muere y se le aparece un ángel y le dice que él va a ser, que él va a ser padre de una nación grande. Ismael es el padre de los musulmanes. Ok. ¿Ok? Entonces, del judaísmo sale el cristianismo. Jesús nació judío.
Lo que llamamos el Antiguo Testamento es la Torá judía. Ok. Entonces, de Abraham nace los musulmanes, los Ujú. judíos y los cristianos. Por eso es que le llaman que Abraham es el padre de la fe. Ok, ok. Bueno, Ahora, bueno, una de tus preguntas era, ¿qué era fe? exacto, ¿Verdad? justamente eso es lo que iba. Ok. La Biblia describe, la Biblia tiene una definición para la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que esto va a pasar así. Es decir, yo estoy seguro que Jesucristo viene nuevamente y va a acabar con todo acá. Y como Ujú. yo no veo eso, pero yo estoy convencido, De que va a ser así, sí, claro. Es la fe. ¿ves? Entonces, eso es fe. Por eso es que el cristianismo se basa en la fe. Porque primero, yo me baso en un paradigma que es que la Biblia es un libro que fue, ¿cómo se dice?, influido, o fue prácticamente Dios, vamos a decirlo así, Dios le dictó en el oído lo que iban a escribir las personas que lo escribieron, ¿no? Ese es mi paradigma. No hay forma de yo demostrar físicamente de que eso es así. Ahora, por fe, yo creo que Jesús es mi Salvador, y por fe yo creo que nosotros no vamos a arreglar todo este problemón que tenemos como civilización, y que va a venir nuevamente y va a imponer un gobierno perfecto. ¿Ves? Ok. Ahora, tú me vas a preguntar, pero ¿cómo tú me demuestras a mí de que eso es así? No, si tú no tienes fe, si tú no estás escrito en esa lista de la gente que va para el cielo, tú vas a ir para otro lado. Tú vas a tener una vida eterna. La vida eterna la van a tener todito. La diferencia está en qué lugar la vas a tener. Ahora, ¿qué cosa digo yo? Porque así también viene Dios y me dice a mí, bueno, tú tienes que ir por el mundo predicando mi palabra, ¿no? Pero Ujú. yo tengo que estar en sincronía con Dios para yo hacer eso. Si yo leo la Biblia y yo digo, mira, yo voy a llevar la palabra de Dios, y yo siento cuando Dios realmente influye para que yo ayude a alguien, pero yo pienso también, pero bueno, si Dios no quiere, ¿cómo sé yo que Dios quiere que esta persona aquí se enrole en la parte cristiana, ¿no? Dios tiene que llegarle, esa persona tiene que ser escogida por Dios. Bien, yo digo muy particularmente, en eso yo sí me hago muy, tal vez sea criticado por lo que voy a decir, pero Dios tiene que ponerme a mí en la circunstancia en que, mira, yo quiero que tú seas el medio que a través de ti yo quiero que esa persona a la cual tú le vas a hablar y le vas a decir algo sea venida ahora a mi bando, ¿no? Ok. Y no porque yo venga a juro a tratar de agarrar a todo el mundo y darle e infundir miedo, que eso es lo que realmente yo me opongo, porque la creencia se basa en la fe. Entonces, si yo vengo a decirte que te vas a quemar en las pailas del infierno y que te van a recrujir los dientes y que tu eternidad va a ser maldita ahí, tú tal vez te llenas de miedo y vienes y caes en los pies del Señor. Pero entonces, ¿qué va a pasar contigo? Después que tengas un tiempecito ahí y quieras hacer las cosas que hacías antes, vas a venir y vas a caer en eso otra vez. Pues, y tal vez sea peor, ¿verdad? Entonces yo no, yo simplemente hablo de lo que yo creo y tal vez pueda poner algunos ejemplos, que creo que no va a ser esta vez el caso, de que en qué forma ha podido cambiar la vida, ¿no? Ahora siguiendo, como te digo, sigo siendo un ser humano común y corriente, con mis errores, con un montón de cosas que mejorar en mi vida, eh, pero por lo menos ya ahora sé qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ante los ojos de Dios. Ok. Bueno, con respecto al punto de la fe que ya lo mencionó, que iba a preguntarle, pero perfecto, o sea, lo mencionó. Yo opino muy similar. Bueno, no, no es cuestión de opinar, sino es que es más teórico. O la teoría dice eso, que la fe es la convicción de la que tiene la persona con respecto a algo.
independientemente de que pueda verlo o no, sino es la seguridad que tiene de que eso es así o de que eso existe. Que no necesariamente la fe tiene que ser algo estrictamente relacionado a una religión o a una creencia. Creo que uno puede tener fe hacia otras personas, por decirlo así, o por decirlo así. O sea, yo puedo tener fe hacia mi amigo que puede aprobar un examen o no. Quiero, o sea, quiero hacer énfasis en eso de no señalar o no Yo te puedo dar un anclar. ejemplo fácil. ¿Ok? Te puedo dar un ejemplo fácil. Si son las 12 de la noche y todo está oscuro, tú estás, aunque tú no veas el sol, tú sabes que al otro día el sol va a estar ahí tempranito. Claro, exacto, ¿No? exacto. Tú no lo estás viendo, pero ya tú sabes. Pero ya bueno, no es tan bueno porque ya tú lo has visto. Ya tú sabes que a cierta hora va a aparecer por ahí porque ya lo has visto, ¿no? Ahora, el problema es cuando tú no lo has visto nunca. Sí, Es decir, exacto. yo no le he visto la cara a Cristo y yo no creo que tenga la cara idéntica a las imágenes esas que uno ve en las iglesias desangrándose Yo ahí tampoco, la clavado. verdad. Ujú. Ve, yo no sé, tal vez, ahora, tengo la impresión, tengo algo hacia adentro que me dice que cuando yo lo vea por primera vez lo voy a reconocer, ¿no? Ok. ¿No? Pero eso no es lo que me ocupa, ¿no? Lo que me ocupa es, no sé, que no voy a saber si es o no es. Lo que es que, wow, debe ser un ser tan grande de que cuando lo tenga al frente, ya yo sé qué es, ¿no? Sí, Pero, sí. pero nada, no es la base, ¿no? De la creencia, sino es simplemente cosas que uno dice, porque imagínate que estás en el cielo, vas a tener la oportunidad de conocer a Pablo, a conocer a Pedro, de hablar con este y hablar con aquel, y supuestamente el cielo va a ser algo tan grande que todos los días vas a aprender algo nuevo, y estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de un estamos hablando de algo que va a ser tan largo, tan largo, tan largo que cuando veas tu vida va a ser simplemente un puntico en esa línea tan grande, lo que fue tu vida en la tierra, ¿no? Entonces, Ok. cuando uno entiende lo espontáneo que es la vida en la tierra, en cuanto a lo que es una eternidad, te das cuenta de lo fugaz y de y lo temporal que es tu vida, ¿no? Y entonces cuando tú te pones a ver eso y te pones a entender de todo lo que uno se aferra por tener todo lo que le desea, pero cosas materiales, ¿no? De tener esto, de tener aquello, pero también, y no estoy hablando de fe, estoy hablando de que tú sabes que cuando la gente se muere no se está llevando nada de eso. Ujú. Yo te estoy hablando de personas que no te estoy hablando de viejos nada más. Te estoy hablando de gente que se han matado toda su vida por conseguir un puesto como político, por tener una casa impresionante, un carro impresionante y al otro día le da un infarto y nada de eso se lleva. Nada, absolutamente nada. ¿No? Entonces tú dices, ¿y por qué nos seguimos aferrando a luchar por ese tipo de cosas? ¿Por qué no te llevamos una vida un poco más equilibrada? Yo no estoy diciendo con eso que tenemos que vivir como unos pordioseros toda la vida. No, te estoy diciendo que nosotros podemos, porque así como tenemos nuestra parte de creencia, también algunos tenemos vida profesional y también queremos desarrollarnos como profesionales, pero debe haber un equilibrio en la vida. Sí, claro. Debe haber un equilibrio donde yo no me tire nada más por un solo lado de la balanza, sino que yo también tenga mi tiempo para servirle a mi comunidad, yo también tengo un tiempo, porque la iglesia también es una parte, es una forma de practicar la convivencia como sociedad, como conjunto. Dios te dice que cultives la oración individual, pero también te dice que tienes que congregarte con tus hermanos, porque es como que vas a la práctica, ¿no? Tienes que practicar la convivencia. Sí, Porque sí. mucha gente dice, no, yo prefiero ver eso por internet y no tengo que estar mezclándome con gente por ningún lado. Pero eso no es lo que está escrito. Ahora, la cosa impresionante no es que es porque es así, es que te das cuenta que en la realidad somos seres como decía el Dalai Lama y como decía Desmond Tutu. Nosotros aunque somos independientes físicamente, dependemos de la convivencia. Somos seres sociables. Si no somos sociables, si nos encerramos como ermitaños, porque algo está funcionando mal. Sí, sí. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón.
Y bueno, yo creo que ya expuso su opinión y yo puse la mía, que es un poco corta, pero es que tampoco que soy una persona muy relacionada con este tipo de temas o que indague demasiado con este tipo de temas, y al parecer usted sí, pues, o tiene mucho más conocimiento sobre esto que yo. Y bueno, ya para concluir, porque ya va más o menos largo esto, ya lleva 1 hora 21 minutos, me gustaría que usted, no sé si quiera, mejor dicho, dar una opinión final, algunas palabras para cerrar. Bueno, yo te doy gracias primero por la oportunidad de poder expresar mi punto de vista. Lo vuelvo a repetir, muy personal. Yo no represento ninguna organización ni nada por el estilo, simplemente estoy hablando en base a mi creencia y creo que ahorita, aunque la tecnología puede ser utilizada para muchas cosas que no son buenas, también puede ser utilizada por muchas cosas buenas, ¿no? Y esta es una de ellas, de poder llevar un granito de arena a la gente para que analice, para que estudie, para que mejore su convivencia, su desarrollo como persona integral y bueno, espero que haya servido de algo esta Sí, sí, información claro, claro que que sí. hemos traído. Ujú. Sí, es un punto de vista distinto, pues. Yo por mi parte, que vuelvo y repito, no soy un ilustre en esto, no tengo conocimiento desbordante sobre el tema y Eduardo tampoco. O si tiene, pero más que yo, sí, pero tampoco es algo inmenso. Y por lo que tenía entendido, usted sí había indagado más en este tipo de cosas, en este mundo, por decirlo así. Y está excelente, pues. Y en realidad quiero hacer la invitación a todo el mundo que me oye o que nos oye, que, que si quieren participar, o sea, me pueden escribir en los comentarios y dar su opinión. O de otra forma, hacer como dice usted, que me escribió a mí personalmente y me dijo que quería participar. Aquí estamos abiertos a recibir a cualquiera, pues. A cualquiera que quiera dar su opinión. Siempre y cuando sea de una forma respetuosa, claro. Y bueno, con esto le damos cierre a este episodio. Que tengan unas buenas noches, o depende de la hora en que lo oigan. Y bye. Capítulo 4. Bye, bye.